Una respuesta inmune efectiva del huésped frente a organismos extraños requiere de la acción coordinada y conjunta del sistema inmune innato y adaptativo. La respuesta inmune innata brinda la primera línea de defensa contra los microorganismos invasores, pero además provee el contexto biológico y las señales que instruirán al sistema inmune adaptativo para montar su respuesta. Así, los eventos ocurridos en el contexto de la inmunidad innata determinan el perfil del tipo de respuesta adaptativa que se desarrollará contra el agente patógeno. Asimismo, la respuesta inmune adaptativa recurre a mecanismos efectores y mediadores característicos de la inmunidad innata para eliminar los microorganismos. Inmunidad frente a bacterias extracelulares. Las bacterias extracelulares pueden causar enfermedad por dos mecanismos distintos. El primero es la inflamación que provoca destrucción de los tejidos en el sitio de infección. El segundo mecanismo es la producción de toxinas con distintos efectos nocivos. La endotoxina de las bacterias gram negativas es un potente estimulador de la producción de citoquinas y activador de los macrófagos. Muchas exotoxinas son primariamente citotóxicas, pudiendo matar por distintos mecanismos a las células a las que se fijan. Inmunidad innata. Los mecanismos fundamentales de la inmunidad innata operantes contra bacterias extracelulares son la fagocitosis, la respuesta inflamatoria y la activación del complemento. Inmunidad adaptativa. La inmunidad humoral es la principal respuesta específica protectora contra estas bacterias. Los polisacáridos de las paredes celulares y de las cápsulas de estos microorganismos constituyen uno de los componentes más inmunogénicos de las mismas y son el prototipo del antígeno T independiente. Dichos antígenos estimulan a las células B que generan una respuesta de inmunoglobulina M específica, aunque también pueden generarse otros isotipos de inmunoglobulinas. Probablemente sea la liberación de citoquinas la que promueve el cambio de isotipos de cadena pesada de la inmunoglobulina. Inmunidad frente a bacterias intracelulares. Algunas bacterias son capaces de sobrevivir y replicarse dentro de las células del huésped. Ciertas bacterias patógenas, como Mycobacterium y Listeria monocytogenes, son capaces de sobrevivir y multiplicarse aún dentro de los fagocitos. Como estas bacterias están en un nicho inaccesible a los anticuerpos circulantes, su eliminación requiere de mecanismos inmunes distintos a los ya vistos para las bacterias extracelulares. Inmunidad innata. Los mecanismos centrales de la inmunidad innata frente a estas bacterias son la fagocitosis y la acción de las células natural killer. Sin embargo, las bacterias intracelulares son resistentes a la degradación dentro de los fagocitos mononucleares. Por otro lado, las bacterias intracelulares inducen a la activación de las células natural killer, ya sea directamente o mediante la producción de citoquinas, específicamente interleuquina 12 o IL-12, derivadas de los macrófagos. Las células natural killer activadas secretan interferón, que es a su vez un potente activador de los macrófagos, mejorando su capacidad fagocítica y microbicida. Este proceso podrá retrasar el crecimiento de la bacteria. Sin embargo, la resolución definitiva de la infección requiere de la inmunidad adaptativa. En tal sentido, se considera que las células natural killer son las células claves para la contención de las bacterias intracelulares mientras se desarrolla la inmunidad adaptativa. Inmunidad adaptativa. La principal respuesta inmune protectora contra las bacterias intracelulares es la inmunidad mediada por células. Muchos antígenos proteicos de estas bacterias estimulan la respuesta de las células T, CD4 y CD8, y ambos tipos celulares contribuyen al desarrollo de la inmunidad protectora contra las bacterias intracelulares. Una función efectora central para eliminar estos microorganismos es mediada por macrófagos activados por citoquinas, derivadas de células Th1 activadas,
Por otro lado, las células T CD8 activadas pueden actuar como linfocitos citotóxicos sobre células infectadas que presentan los antígenos bacterianos en el contexto de MHC clase 1. Inmunidad frente a los virus. Los virus son microorganismos intracelulares obligados que generalmente ingresan a las células susceptibles usando como receptores las moléculas normales de superficie celular. Inmunidad innata. En primer lugar, la infección viral estimula la producción por parte de las células infectadas de IFN tipo 1, que comprende dos grupos serológicamente distintos, el alfa y el beta. El IFN tipo 1 tiene muchas acciones biológicas. En principio, inhibe la replicación viral estimulando la síntesis de enzimas celulares que interfieren con la replicación del ácido ribonucleico o desoxirribonucleico viral. Su acción antiviral también es ejercida sobre las células vecinas no infectadas, que quedan así protegidas de la infección. Además, el IFN tipo 1 inhibe la proliferación celular por inducción de las mismas enzimas mencionadas anteriormente y de otras que actúan inhibiendo la síntesis de aminoácidos. También aumenta el potencial lítico de las células natural killer, cuya función principal es matar las células infectadas por virus. Por último, modula la expresión de las moléculas MHC, aumentando la expresión de las moléculas MHC clase 1 e inhibiendo las de clase 2. Así, mejora la eficiencia de los linfocitos T citolíticos, que reconocen los antígenos extraños asociados a moléculas MHC de clase 1. En segundo lugar, las células natural killer lisan muchas células infectadas por virus, constituyendo uno de los mecanismos efectores principales en los estadios iniciales de la infección viral. Además, el IFN tipo 1, el TNF y la IL2 aumentan el potencial lítico de estas células. Inmunidad adaptativa. En las etapas iniciales de la infección, los anticuerpos específicos antivirales son muy importantes. Los dirigidos contra las proteínas de envoltura o de las cápsides virales que participan en la absorción impiden la unión con el receptor celular y, por lo tanto, el ingreso de la célula susceptible. Estos son llamados anticuerpos neutralizantes. Además, opsonizan los virus, mejorando las funciones fagocíticas, aunque también pueden facilitar la infección de aquellas células portadoras de receptores Fc. La inmunoglobulina A de las mucosas es importante en la neutralización de virus que ingresan al organismo por vía respiratoria o digestiva. De hecho, la inducción de inmunidad secretoria es una de las bases para el desarrollo de vacunas orales o nasales. Desafortunadamente, la vacuna oral contra la poliomielitis es una de las pocas que lo ha logrado. La activación del complemento también puede participar de la inmunidad mediada por anticuerpos, principalmente lisando virus envueltos y promoviendo la fagocitosis. La inmunidad humoral es un componente importante de la respuesta inmune contra los virus, pero no es suficiente para erradicar muchas infecciones virales. Los anticuerpos tienen efecto protector solo en las primeras etapas de la infección viral. Además, es importante destacar que su capacidad neutralizante in vitro tiene poca correlación con la capacidad protectora in vivo y que es difícil transferir inmunidad antiviral a animales no inmunes solo con anticuerpos purificados. Un mecanismo fundamental de la inmunidad específica contra infecciones virales establecidas está constituido por los linfocitos T citotóxicos, fundamentalmente los linfocitos T CD8, que reconocen antígenos virales asociados a moléculas MHC clase 1, sintetizados en el interior de las células infectadas. En este momento es importante recordar que las moléculas MHC de clase 1 están en la superficie de cualquier tipo celular. Para su diferenciación y activación, los linfocitos T citotóxicos requieren dos tipos de señales.
La primera es el reconocimiento específico del antígeno en la célula blanco en asociación al MHC clase 1 y la segunda son citoquinas. Mecanismos de defensa del huésped. Inespecíficos. No se modifican frente a estímulos reiterados. No tienen memoria inmunológica. Específicos. Respuestas secundarias a la presencia de antígenos ya conocidos. Mecanismos inespecíficos. Inmunidad innata. Barreras mecánicas, físicas y químicas. Integridad de las mucosas y piel, esfínteres, epiglotis, epitelio ciliado, aclaramiento mucociliar, acidez de las mucosas, flora normal, estornudo, tos, micción. Secreciones glandulares, flujo secretor y excretor, lisozima, ácidos grasos, inmunoglobulina A secretoria, flora normal. Nicho ecológico compitiendo por nutrientes y modificando el pH, sustancias antimicrobianas. Sistema de complemento, lisis, opsonización, quimiotaxis, interferón, IL, células y mediadores de inflamación, mononucleares, macrófagos, linfocitos, natural killer, leucocitos, polimorfonucleares, neutrófilos, eosinófilos. Mecanismos específicos. Inmunidad adaptativa. Memoria inmunológica. Aumenta la intensidad de la respuesta ante la presentación de un antígeno ya conocido. Respuesta clonal. Producción de anticuerpos e inmunidad mediada por células. Interrelacionados con la inmunidad innata, IFN, IL, TNF.